nombre es Arnoldo Baute y soy estudiante de la Universidad Deportiva del Sur. Vamos a hablar sobre las traumatologías deportivas de la asignatura Fundamentos de Medicina Deportiva, donde la tutora es la profesora Elimar Montilla. Vamos a hablar inicialmente de las luxaciones. Una luxación o dislocación es toda lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave, que puede ser total, una luxación, o parcial, una subluxación. En semiología clínica, el término se conoce como abartrosis o abaarticulación. En medicina, una dislocación es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran en la articulación. Un hueso dislocado es un hueso que ya no está en su posición normal. Una dislocación puede causar daño a ligamentos y nervios también. Una luxación es la separación permanente de las dos partes de una articulación, es decir, se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos huesos que estén conectados. Las consideraciones generales: es posible que sea difícil diferenciar entre un hueso dislocado y un hueso fracturado. A menudo se habla de luxofractura. Ambos se consideran situaciones de emergencia y los primeros auxilios para tratarlos son los mismos. La recuperación de las lesiones son entre 3 a 6 semanas y esto ocurre en los ligamentos circundantes de una articulación dislocada, donde generalmente se toma ese mismo tipo de recurso. ¿Cuáles son las causas? Las dislocaciones generalmente son causadas por un impacto súbito de la articulación y con frecuencia se presentan después de un golpe, una caída u otro trauma. ¿Cuáles serían sus síntomas? Un dolor agudo, impotencia funcional inmediata y absoluta, aumento del volumen, deformidad, y tras la reducción se puede producir un daño a nivel neurovascular. Si hay ruptura cápsulo-ligamentosa, aparece una hemartrosis, que es sangre dentro de la cavidad articular. ¿Cómo sería su diagnóstico? Se hace mediante una exploración radiológica en los dos planos, en la que se ve la pérdida del contacto permanente de las superficies articulares totales o parciales. ¿Cómo serían los primeros auxilios en caso de una luxación? En estos casos, lo primero que se debe hacer será inmovilizar la articulación afectada, aplicar hielo sobre la zona de lesión para así producir una analgesia y un reposo absoluto sobre la zona. Ahora vamos a hablar de la lesión de fibrocartílago. La lesión de fibrocartílago triangular o FCT es una lesión que se presenta en el 35% de los casos de fractura de muñeca y las personas mayores de 60 años son las más propensas a sufrirla. ¿Cuál es su definición? El fibrocartílago triangular es el principal componente estabilizador articular radio-ulnar distal y cuando hay una lesión, los pacientes presentan dolor en la cara ulnar de la muñeca como molestia principal. ¿Por qué se produce esta lesión? La lesión de FCT puede dividirse en dos grandes grupos, la lesión degenerativa y lesión traumática. En fractura de muñeca con compromisos articulares se encuentra la lesión en un 35% de los casos y en las fracturas extraarticulares la incidencia de la lesión es cercana al 53%. En los casos degenerativos, la lesión se asocia a presentar una relación entre el radio y la ulna alterada, lo que favorece el impacto de la ulna en el carpo, produciendo una lesión como tal. ¿Qué deportes pudiesen producir con mayor frecuencia esta lesión? Se presenta en pacientes que han sufrido caída con apoyo de la mano, con hiperextensiones. Así, los deportes de contacto tendrán un mayor riesgo de presentar la lesión. En este caso podríamos llamar al rugby, el fútbol y el básquetbol, entre otros. ¿Cuáles serían sus síntomas? El paciente va a presentar dolor en la cara ulnar de la muñeca, en el lado del meñique. Él puede asociar a la aparición de un chasquido o se pudiese asociar a la lesión de un chasquido. ¿Cuál sería su diagnóstico? El diagnóstico se basa en la historia clínica y el examen físico. Muchas veces no hay una historia clara reciente del traumatismo. El estudio inicia de estos pacientes con radiografía de la muñeca en donde se pueden establecer la varianza ulnar. ¿Cuál sería su tratamiento? El tratamiento inicial de la lesión de FCT sería degenerativo traumática, es decir, debe ser de carácter médico. El periodo de tratamiento puede durar entre 8 a 12 semanas y consiste en el uso de un inmovilizador con yeso o inmovilizador de muñeca por un periodo de 4 a 6 semanas, seguido con un acompañamiento de manejo kinesiológico. ¿Cuál sería su manejo postoperatorio? Todos los pacientes utilizan el postoperatorio algún tipo de inmovilizador con el tiempo de duración variable dependiendo de las características del procedimiento que se haya realizado, con un rango de tiempo de uso
de 1 a 6 semanas aproximadamente. Ahora vamos a hablar de la fractura. Una fractura es la pérdida de la continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones, cuya intensidad supera la elasticidad del hueso. El término es extensivo para todo tipo de roturas de los huesos, desde aquella en que el hueso se destruye amplia y evidentemente hasta aquellas lesiones muy pequeñas e incluso hasta microscópicas. ¿Cuál es su etiología? En general, la fractura se produce con la aplicación de una fuerza sobre el hueso que supera la resistencia elástica en cuanto al mecanismo de aplicación de dicha fuerza sobre el foco de la fractura. Podríamos clasificarla como por traumatismo directo, que es una fractura que ha sido producida por un golpe directo cuya energía se transmite directamente por la piel y las partes blandas. Por traumatismo indirecto, en las cuales el punto de aplicación de la fuerza está alejado del foco de la fractura. Si la fractura es aplicada paralelamente al eje de resistencia habitual del hueso, como ocurre en las caídas de altura de pie sobre las vértebras, esta se denominará por aplastamiento. Si la fuerza es aplicada sobre el punto de sujeción de estructuras tendonligamentosas, desgarrándose un trozo de hueso, se denominará fractura por arrancamiento. Por fatiga, también denominadas espontáneas, son aquellas en que la fuerza es aplicada en forma prolongada e intermitentemente en el tiempo. Patogenia. La fractura de un hueso comprende habitualmente la destrucción de la continuidad del periostio, el tejido óseo propiamente dicho y el endostio. Proceso de curación. Una inflamación aguda con presencia de hematoma, edema y angiogénesis. Vamos a hablar ahora, en el mismo caso de la fractura, las enfermedades que se asocian a la misma. Cuando una fractura se produce en un hueso afectado por una enfermedad, se habla de fractura de hueso patológico. Las enfermedades más comunes que pueden afectar los huesos son enfermedades del metabolismo, sería calcio-fósforo, hiperparatiroidismo, raquitismo, osteomalacia, enfermedades del sistema endocrino, que es hipertiroidismo y síndrome de Cushing, enfermedades óseas, osteopenia, osteoporosis y osteogénesis imperfecta. El cuadro clínico. Los siguientes son signos y síntomas más habituales de una fractura: dolor, impotencia funcional, deformación, pérdida de ejes, esquimiosis, crépito óseo, movilidad anormal, hemorragia interna. ¿Y cuál sería su tratamiento? En caso de fractura, si no es médico o no se ha diagnosticado el problema, lo mejor que pueden hacer es entablillar el miembro, el brazo por ejemplo, con algo moldeable como cartón o madera. El manejo de la fractura en general es el mismo, es decir, inmovilizar, reducir y rehabilitar. La forma en que se realiza cada uno de estos pasos es el que varía desde los métodos ortopédicos hasta los métodos quirúrgicos. Muchísimas gracias.